Aristóteles. Acerca del alma. Importante. Este libro es de dominio público, cortesía de dominiopublico.es. Introducción, traducción y notas de Tomás Calvo Martínez. Índice. Introducción. 4. Libro primero. 23. Libro segundo. 48. Libro tercero. 85. Nota para la edición digital. Los números en rojo distribuidos dentro del texto, corresponden a las referencias canónicas utilizadas para citar los textos clásicos, similares en su finalidad a los números de versículo en los Evangelios. Con el propósito de no alterar la versión original, se han mantenido, incluso, cuando éstas aparecían intercaladas en medio de las palabras. Con respecto a las notas a pie de página, también se ha decidido conservar su numeración original, número que aparece en segundo lugar, pensando en la posible aparición de citas que remitan, a su vez, a otras citas. Introducción. La concepción del alma en el tratado, acerca del alma. Resulta, sin duda, necesario establecer en primer lugar a qué género pertenece y qué es el alma, quiero decir, si se trata de una realidad individual, de una entidad o si, al contrario, es cualidad, cantidad o cualquier otra de las categorías que hemos distinguido, y, en segundo lugar, si se encuentra entre los seres en potencia o más bien constituye una cierta entelequia. La diferencia no es, desde luego, desdeñable. Es costumbre de Aristóteles, costumbre, por lo demás, tan estimable como poco común, comenzar una obra ofreciendo la enumeración de todas aquellas cuestiones con que habrá de enfrentarse a lo largo de toda ella. Un índice semejante de cuestiones existe también en el Tratado acerca del alma. La breve cita que encabeza este apartado de nuestra introducción recoge precisamente aquellas líneas con que se abre la relación de los problemas a tratar. De acuerdo con el programa expuesto en estas líneas, la cuestión fundamental y que ha de abordarse en primer lugar es, ¿a qué género pertenece y qué es el alma? Tal afirmación implica que Aristóteles no se plantea de modo explícito el problema de si el alma existe o no, su existencia no se cuestiona, sino que se pasa directamente a discutir su naturaleza y propiedades. El lector de hoy sentirá seguramente que su actitud ante el tema se halla a una notable distancia del planteamiento aristotélico y considerará que la verdadera cuestión a debatir no es la naturaleza y propiedades del alma, sino la existencia misma de una realidad de tal naturaleza y propiedades. El horizonte dentro del cual Aristóteles debate el problema del alma difiere notoriamente del horizonte intelectual en que se haya instalado el lector moderno en virtud de diversas circunstancias históricas de las cuales tal vez merezcan destacarse las dos siguientes: las connotaciones religiosas asociadas a la idea de alma y la decisiva influencia ejercida por el cartesianismo sobre la psicología metafísica a partir de la modernidad. 1. Es 1.1. La influencia del cartesianismo introdujo en la modernidad un planteamiento nuevo del problema del alma, al afirmarse la autonomía e incomunicación entre las sustancias. Cierto que en el pensamiento griego el tema del alma aparece asociado con insistencia a concepciones y creencias de tipo religioso, inmortalidad, transmigración, culpas y castigos, etc. Baste recordar el pitagorismo y la filosofía platónica. Aristóteles, sin embargo, no plantea la cuestión del alma en conexión con creencias religiosas, sino desde una perspectiva estrictamente naturalista. Aristóteles acepta, pues, la existencia del alma, si bien su actitud ante la misma es sustancialmente ajena a las connotaciones religiosas tradicionales. La perspectiva en que se sitúa es la explicación del fenómeno de la vida. El razonamiento subyacente a su planteamiento es, más o menos, el siguiente: en el ámbito de los seres naturales los hay vivientes y no vivientes, entre aquellos y estos existe una diferencia radical, una barrera ontológica infranqueable, ha de haber, por tanto,
algo que constituya la raíz de aquellas actividades y funciones que son exclusivas de los vivientes. Este algo, sea lo que sea, es denominado por Aristóteles alma, psiche, y, cuando menos, hemos de convenir en que tal denominación cuadra perfectamente con la tradición griega de que Aristóteles se nutre. El problema estriba, pues, en determinar la naturaleza de ese algo, del alma. Cabría decir que se trata de encontrar una referencia adecuada al término, alma, y tal búsqueda solo es posible a través de una investigación, filosófica y empírica, de las funciones, de las actividades vitales. El tratado acerca del alma no es sino un tratado acerca de los vivientes, acerca de los seres naturales dotados de vida. El primer problema a debatir es, por tanto, ¿qué tipo de realidad es el alma? En las líneas citadas anteriormente este problema se concreta, a su vez, en dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, si el alma es una entidad o bien constituye una realidad meramente accidental. En segundo lugar, si es acto, entelequia o, por el contrario, se trata de una potencia, de una potencialidad o capacidad para vivir que poseen ciertos cuerpos naturales y de la cual carecen los seres inanimados. Aristóteles se enfrenta al tema del alma equipado con un sistema de conceptos bien perfilado y original. Frente a toda la filosofía anterior, ensaya un audaz experimento de traducción consistente en reinterpretar el dualismo tradicional de cuerpo-alma a través de sus propios esquemas conceptuales de entidad-accidentes, materia-forma, potencia-acto. El resultado será una teoría vigorosa y nueva acerca del alma. Pensante, alma, y extensa, cuerpo. El alma quedaba desvinculada totalmente del cuerpo y el fenómeno de la vida venía a interpretarse desde una perspectiva mecanicista. Se abandonaba así el planteamiento tradicional del tema del alma que siempre se había considerado en relación con la vida. 6. Alejada por igual de todas las especulaciones anteriores, pero no exenta de ciertas ambigüedades y tensiones internas. A. La palabra griega ousia, que generalmente suele traducirse por sustancia, y que nosotros traduciremos siempre por entidad. 2. Abarca en la obra aristotélica una pluralidad de nociones cuya sistematización coherente no deja de resultar difícil. En efecto, Aristóteles denomina ousia, entidad a las siguientes realidades o aspectos de lo real: a. Lo que no se predica de un sujeto ni existe en un sujeto, por ejemplo, un hombre o un caballo, categorías 5, 2 a 12-13. Se trata, según establece explícitamente Aristóteles, de la acepción fundamental del término ousia, con la cual se hace referencia a los individuos pertenecientes a un género o especie naturales. B. Las especies a que pertenecen los individuos y los géneros en que aquellas están incluidas. Por ejemplo, el individuo humano está incluido en la especie hombre y el género a que esta especie pertenece es animal, y de ahí que la especie hombre y el género animal se denominen entidades. Segundas, if. 5, segunda 16-18. En este caso la palabra ousia pasa a significar el conjunto de los predicados esenciales que definen a un individuo. Los individuos se denominan entidades primeras, c. Aquellas realidades que son capaces de existencia independiente, autónoma, es decir, las sustancias, en la acepción tradicional de este término, por oposición a los accidentes. D. El sujeto físico del cambio, es decir, lo que permanece idéntico como sustrato de las distintas modificaciones resultantes de aquel. E. Por último, el sujeto lógico-gramatical de la predicación, del discurso predicativo, lo que no se predica de un sujeto, sino que lo demás se predica de ello. Metafísica 7.2, 10-29-8. El término ousia se inserta, pues, en un conjunto de oposiciones que determinan su significado como individuo frente a los géneros especies, predicados esenciales frente a predicados accidentales, sustancia frente a accidentes,
sujeto permanente frente a las determinaciones sucesivas cambiantes y sujeto del discurso predicativo frente a los predicados del mismo. La teoría aristotélica de la ousia, de la entidad, es, pues, muy compleja y solamente una comprensión adecuada de la misma permite adentrarse en el planteamiento del problema del alma que se ofrece en nuestro tratado. B. El concepto de ousia, de entidad, tiene su marco fundamental en la teoría de las categorías. En el libro de las categorías, al que ya hemos hecho referencia anteriormente, la teoría se introduce en función de los juicios. 2. La conveniencia de traducir el término griego ousia por el castellano, entidad, ha sido. Predicativos. Aristóteles comienza distinguiendo, cat. 2, 1 a 15, dos tipos de expresiones, aquellas que constituyen juicios o proposiciones, por ejemplo, un hombre corre, y aquellas que no son juicios, como, hombre, corre, etc. Estas últimas son los elementos a partir de los cuales se forman los juicios o proposiciones. El cuadro de las categorías constituye la clasificación de tales términos o locuciones simples, if, 5, 1 a 5. No todos los términos, sin embargo, son clasificables en alguna de las 10 categorías, las conectivas quedan fuera del esquema, sino solamente las palabras que cumplen una función significativo-designativa. De ahí que el esquema de las categorías constituya también una clasificación de las cosas designadas por medio de tales palabras, es decir, una clasificación de los distintos tipos de realidad. En su significación técnica como predicados, el cuadro categorial parece responder en la obra de Aristóteles a dos perspectivas distintas sobre el lenguaje predicativo. Tomemos, en primer lugar, como sujeto de predicación a una entidad primera, a un individuo, Sócrates, por ejemplo. En tal caso, las categorías constituirían una clasificación de todos los posibles tipos de predicados susceptibles de serle atribuidos. Sócrates es, hombre, ousia, entidad, pequeño, cantidad, honesto, cualidad, etc. Es evidente que en este supuesto, cuando el sujeto del discurso es para los distintos predicados una entidad primera, individual, el único predicado esencial, es decir, el único que expresa qué es el sujeto, es la entidad segunda, en este caso, géneros especies. B. Supongamos, en segundo lugar, que el sujeto es en cada proposición una realidad distinta perteneciente a la misma categoría que el predicado. Sócrates es hombre, la honestidad es una virtud, cualidad, etc. En este segundo supuesto, el discurso es siempre y en cada caso esencial ya que en todos ellos se expresa que es el sujeto 3. La peculiaridad de la categoría primera, la entidad, frente a las 9 restantes se muestra en 3. Ambos aspectos del cuadro de las categorías como clasificación de predicados aparecen claramente expuestos en el siguiente texto de los tópicos. Es claro a partir de todo esto que el discurso que expresa la esencia, TST, se refiere unas veces a la entidad, otras a la cantidad y otras a cualquiera de las restantes categorías. Por ejemplo, si ante la presencia de un hombre afirma que lo que está presente es un hombre o un animal, dice la esencia, TST, y se refiere a la entidad. Y si ante la presencia de un color blanco afirma que lo que está presente es blanco o color, dice la esencia y se refiere a la cualidad. E igualmente si ante la presencia de una magnitud de un codo afirma que lo que está presente es una magnitud de un codo, dice la esencia y se refiere a la cantidad. Pues cada uno de estos, si se afirma de sí mismo, o bien su género, significa la esencia, pero si se afirma de otro, no dice la esencia, sino la cantidad, la cualidad o cualquiera de las restantes categorías. Y 9, 103b 27. 8. La circunstancia de que cuando el predicado pertenece a ella, entidades segundas, géneros especies, el sujeto pertenece también necesariamente a ella, entidad primera o segunda, según los casos,
4. Con otras palabras, el discurso dentro de la categoría, entidad, es siempre un discurso esencial. Esta es, a grandes rasgos, la situación de la teoría en los libros aristotélicos relativos a la lógica. En ellos, sin embargo, quedan sin aclarar suficientemente ciertas cuestiones importantes. De estas, la más notoria es la concerniente a las entidades segundas, al sentido que tiene denominar las entidades y a su relación con las entidades primeras o individuos. Así, en el calle 5 de las categorías, 3b10-23, se establece como algo característico de la entidad en general que significa, un esto, to de ti. Respecto de las entidades primeras el asunto es claro, Sócrates, Platón, etc., son palabras que designan realidades concretas, cumplen una función deíctica, son, en última instancia, demostrativos. En el caso de las entidades segundas, géneros y especies, el asunto es, sin embargo, bien diferente y Aristóteles mismo señala que más que, un esto, to de ti, significan, un de tal tipo o cualidad. Poyonti afirmar que Sócrates es hombre equivale, en efecto, a afirmar que, Sócrates es una entidad de cierto tipo o cualidad, a saber, humana, Cat 5, 3b20. Este problema no es, por lo demás, una cuestión puramente semántica, es decir, no afecta meramente al discurso, sino que en el nivel de la realidad extralingüística remite al problema de la relación existente entre aquello que denominamos entidades segundas, géneros y especies, y aquello que denominamos entidades primeras, individuos, ejemplares de las distintas especies. Se trata, en definitiva, del problema del platonismo. Es en la metafísica, y muy especialmente en los libros centrales de la misma, donde Aristóteles parece responder adecuadamente a la ambigüedad que acabamos de señalar en relación con la entidad así como a otras cuestiones afines no aclaradas suficientemente en los tratados de lógica. El planteamiento aristotélico se halla posibilitado en este caso por la introducción de dos teorías de suma importancia, la concerniente a la pluralidad de significaciones de ser y ente, y la teoría hilemórfica. Aquella recae primariamente sobre la lengua, esta, sobre la estructura de la realidad extralingüística. 4.4 Considérense las siguientes proposiciones. A. Sócrates, entidad primera, es hombre. Animal, entidades segundas. B. El hombre, entidad segunda, especie, es animal, entidad segunda, género. El calle 1 del 1. 7 de la metafísica se sitúa dentro del esquema de las categorías entendidas conforme a la primera de las perspectivas que señalábamos más arriba, es decir, como clasificación de todos los posibles predicados para un discurso cuyo sujeto sea una entidad primera. Sobre las cosas, señala Aristóteles, nos es posible formular afirmaciones de muy distinto rango y condición, cabe, por ejemplo, decir que son, pero también cabe decir dónde, cuándo, de qué tamaño, cómo son. Pues bien, se nos dice, entre todas estas posibilidades de hablar acerca de la realidad, la primaria y original, protón, sería aquella que se articulara conforme al esquema lógico-lingüístico. ¿Qué es esto? Es obvio y trivial que en cada caso la respuesta concreta dependerá del tipo de realidad a que se apunte con tal pregunta, pero es importante señalar que en cualquier caso las distintas respuestas habrán de tener una estructura idéntica. La respuesta habrá de ser siempre un nombre que signifique dentro de la categoría de entidad. A esto apunta Aristóteles al señalar que la respuesta habrá de ser del tipo, esto es, un hombre o un dios. 10:28 a 15-18. Esta contestación, a su vez, podrá ser ulteriormente determinada. Podemos añadir que se trata de un hombre sentado o paseando o bueno, pero en tal caso hablaríamos ya de determinaciones o afecciones, accidentes, de esa entidad concreta e individual que llamamos hombre. Afecciones o accidentes cuyo sujeto, hipokeimenon, es la entidad en el doble sentido de aquella palabra, es decir,
como sujeto físico de inesión, porque ningún accidente tiene existencia ni puede darse separado de la entidad, Ib 10:28 a 23, y como sujeto lógico de predicción, pues bueno o sentado no se dice sin esta, Ib 10:28 a 28. Ousia, entidad, es, por tanto, aquello que realiza la doble y coordinada función de ser sustrato físico de determinaciones y sujeto lógico o referente último de nuestro lenguaje acerca de la realidad. Desde un punto de vista metafísico, esta doble caracterización lleva en su seno la posibilidad de una conclusión monista y más concretamente de un monismo materialista. No habrá de concluirse que la única entidad real es la materia, sustrato último de todas las determinaciones reales, puesto que las entidades primeras o individuos no serían sino modificaciones de la materia, y por consiguiente sujeto último de toda predicación. 5. A pesar de la rotundidad de este 5.5, en efecto, todo lo demás no es sino afecciones, acciones y potencias de los cuerpos y la longitud, la latitud y la profundidad son distintos tipos de cantidad, pero no entidad. La cantidad no es, desde luego, entidad, luego entidad será más bien el sujeto último en que se da todo esto. Y es que eliminadas la longitud, la latitud y la profundidad, nos encontramos con que no queda nada a no ser que haya algo delimitado por ellas, con que a los que adoptan este punto de vista por fuerza ha de parecerles que no hay más entidad. Razonamiento: Aristóteles se niega a aceptar semejante conclusión monista. La negativa aristotélica se justifica en la indeterminación propia de la materia que la hace incapaz de constituir el sujeto de discurso esencial alguno. En efecto, la pregunta, ¿qué es la materia como tal?, es decir, más allá de todas sus determinaciones, escapa a toda posibilidad de discurso definitorio. Habrá que plantearla más bien en términos tales como, ¿qué es la materia en el caso del agua, del árbol, etc., con lo cual el sujeto de la pregunta, y de la respuesta correspondiente, ya no es la materia como tal, sino un tipo determinado de materia. Situado en esta encrucijada, Aristóteles establece como rasgos fundamentales de la entidad, de la ousia, el ser algo individualizado, separado, choristón, es decir, algo determinado, un esto, todeti. 6. De este modo regresamos al punto de partida cerrando el círculo a partir del cual se origina la teoría aristotélica de la entidad, puesto que el discurso esencial se origina en la pregunta, ¿qué es esto? Aquello a que la pregunta se refiere ha de ser, un esto, es decir, una entidad primera, individual. El paso siguiente se lleva a cabo fácilmente, sin esfuerzo. El sujeto y referente último del discurso ha de ser algo determinado y la materia es indeterminada, que es lo que hace que la materia salga de su indeterminación y venga a ser algo determinado, evidentemente, la forma. En el ámbito de las realidades naturales el sujeto que se busca será, por tanto, que la materia. Por mi parte, llamo materia a aquello que por sí mismo no puede ser denominado ni algo ni cantidad ni ninguna otra de las determinaciones del ente. Se trata, en efecto, de algo de lo cual se predica cada una de estas determinaciones, algo cuyo ser es distinto del de cada una de las categorías, y es que las demás se predican de la entidad y esta, a su vez, de la materia. Quienes partan de estas consideraciones se encontrarán, por tanto, con que la materia es entidad. Met. 7.3, 10:29 al 27. En esta discusión acerca de la materia como entidad, cabe distinguir dos aspectos distintos de la cuestión. Hay, en primer lugar, un aspecto de la cuestión que afecta de manera directa al léxico, a la lengua. Es correcto utilizar la palabra ousia para designar la materia. De hecho, la lengua griega lo permite y Aristóteles mismo lo hace a menudo, pero también de derecho, pues la materia cumple con las funciones señaladas que, a juicio de Aristóteles, son nota fundamental de la significación de tal término. Hay, en segundo lugar,
un aspecto de la cuestión que es de fondo y no meramente de utilización de la palabra, ousia, en el sentido más genuino de este término, es aquella realidad que constituye el referente último del discurso esencial y, por tanto, ha de ser una realidad determinada y no indeterminada como la materia. Diríamos que la matera, según Aristóteles, queda por debajo de la línea de flotación del discurso. 6.6. A la entidad parece corresponderle de manera especialísima el ser algo separado. Choristón, y algo determinado, Todeti, AIB 10:29 a 27-28. La materia determinada por la forma, el compuesto ilemórfico 7. D. La pregunta primaria y original, ¿qué es esto? Y su contestación pertinente, por ejemplo, un hombre, recaen sobre la entidad primera, individual. El discurso no termina, sin embargo, aquí, sino que cabe prolongarlo en un segundo nivel, ¿y qué es un hombre? La respuesta a esta segunda pregunta viene, por su parte, a recaer sobre lo que en filosofía suele denominarse esencia por la fuerza del uso y de la tradición. Al tema de la esencia, palabra esta que sirve para traducir la expresión aristotélica to tiene inai, dedica a Aristóteles un conjunto de disquisiciones tan interesantes como complicadas 8. Nos limitaremos a tomar el hilo de uno de los aspectos de la cuestión. La esencia es el contenido de la definición. En efecto, que sea el hombre se manifiesta y expresa en la definición de hombre. La definición, por su parte, constituye una frase, un enunciado complejo. Así, la definición de hombre como viviente animal racional, o bien como aquel ser que nace, se alimenta, crece, se reproduce, envejece y muere, viviente, siente, apetece y se desplaza, animal, y, en fin, intelige, razona y habla, racional. Una definición se compone, pues, de partes. ¿Qué partes de lo definido recoge el enunciado de la definición? Se trata de una cuestión a la que Aristóteles concede notable importancia y cuya respuesta ha de ser cuidadosamente. 773 son, pues, hay o es tipos de realidad o aspectos de lo real a que cabe denominar ousia, la materia, la forma y el compuesto. Con esta idea comienza la discusión de la naturaleza del alma en el tratado acerca del alma. Solemos decir que uno de los géneros de los entes es la entidad y que ésta puede ser entendida en primer lugar como materia, aquello que de por sí no es algo determinado, en segundo lugar como estructura y forma en virtud de la cual puede decirse ya de la materia que es algo determinado y en tercer lugar como el compuesto de una y otra. 2.1, 412 a 6-79. 8.8 El calle 5 de este 1. 7 de la metafísica está dedicado a dilucidar de qué hay esencia. Esta cuestión resulta especialmente pertinente para Aristóteles ya que, de acuerdo con el texto más arriba citado de Tópicos I 9, 103b-27, es posible un discurso esencial respecto de las realidades comprendidas en todas y cada una de las categorías, es decir, cabe expresar no solamente qué es una entidad, sino también qué es un color, etc. Por tanto, hay esencia no solamente de las entidades, sino también de los accidentes. La respuesta definitiva de Aristóteles es que, la esencia o es algo exclusivo de las entidades o, cuando menos, corresponde a ellas primaria, principal y absolutamente. 1031 11 a 14. Esta respuesta se justifica en la importante doctrina aristotélica de que las palabras, ente, y, ser, tienen múltiples sentidos de los cuales el primario y fundamental es el que corresponde a la entidad. Más arriba hemos aludido a la importancia de esta doctrina en cuya exposición y análisis no nos ha sido posible entrar. Matizada. No han de confundirse la perspectiva desde la cual define al hombre el físico y la perspectiva desde la cual lo define el metafísico. Situándose en la perspectiva de este último, Aristóteles considera que la definición no ha de incluir las partes materiales del compuesto,
Tal sería el caso de una definición de hombre que enumerara sus miembros, tejidos y órganos, sino solamente las partes de la forma específica, las partes de aquello que Aristóteles denomina eidos, met. 7:10,10:35 a 15, 9. Al llegar a este punto resulta necesario llamar la atención sobre el significado del término aidos. Este término se traduce a menudo simplemente por la palabra latina, forma. Esta manera de traducirlo no merecería el más mínimo comentario si no fuera porque es también la palabra, forma, la que se utiliza para traducir el término griego morfé. Al traducirse ambos términos por la misma palabra, el lector se ve empujado a considerarlos como sinónimos, borrándose en gran medida el significado preciso que el término aidos posee en contextos decisivos como el que estamos analizando. 10. La distinción existente entre morfé y eidos en este contexto es la que existe entre la estructura de un organismo viviente y las funciones o actividades vitales que tal organismo realiza. El eidos es el conjunto de las funciones que corresponden a una entidad natural. El conjunto de tales funciones constituye la esencia de la entidad natural, if. 10:35b:32, y por consiguiente constituye también el contenido de su definición, de acuerdo con el modelo de definición de hombre que más arriba hemos propuesto. El discurso acerca de la entidad natural, que en su segundo nivel nos ha llevado a la pregunta ¿qué es un hombre?, y con ella a la esencia y la 9. La prolija y complicada discusión de este problema de las partes de la definición tiene lugar en el calle 10 de este libro de la metafísica. Esta cuestión se toca también en el tratado acerca del alma y 403 a 29b:16. 10. A este peligro de sinonimización de ambos términos no es ajeno el propio Aristóteles, que prescinde a menudo de la distinción entre ambos, por ejemplo, utilizando expresiones como morfé y eidos, cuando el contexto no exige tal distinción. Si la exige, sin embargo, el contexto que estamos analizando y que es precisamente aquel en que se sitúa la explicación aristotélica del alma. A este respecto cabe señalar que el alma no es denominada por Aristóteles morfé en ninguna ocasión, pero sí que es denominada eidos muchas veces. Hay textos en que, tratándose del alma, se utiliza la expresión morfé y eidos y aún en tales casos esta expresión no se aplica de manera directa al alma. No hay ninguno en que se la denomine solamente morfé y muchos hay en que se la denomina exclusivamente eidos. Para evitar confusiones, solemos traducir eidos no simplemente como forma, sino como forma específica, en aquellos pasajes en que la confusión es posible. Definición: ha de prolongarse aún en un tercer momento o nivel al cual correspondería la pregunta, ¿y por qué esto es un hombre? Este tercer momento del discurso posee una importancia decisiva ya que en el momento anterior la materia, los elementos materiales, habían quedado fuera de consideración al ceñirse el discurso exclusivamente a la esencia entendida como eidos. Este nuevo nivel y esta nueva pregunta restituyen la composición ilemórfica de la entidad a que el discurso se refiere. Aristóteles subraya, en efecto, cómo la pregunta recae directamente en la materia. Preguntar por qué esto es un hombre equivale a preguntar por qué estos elementos materiales están organizados de modo tal que constituyen un hombre. La respuesta, a su vez, ha de buscarse a través de la forma específica, del conjunto de funciones para las cuales sirve tal organización material. Luego lo que se pregunta es la causa por la cual la materia es algo determinado y esta causa es la forma específica, eidos, que, a su vez, es la entidad, o sea, Ib 7:17,10:41b6-9. La teoría aristotélica de la entidad natural queda completada en este último momento del discurso. El eidos, el conjunto de funciones que corresponden a una entidad natural, aparece como causa de la entidad natural misma. No se trata, como es obvio, de una causa o agente exterior. La causalidad de la forma específica es inmanente. 11.
en tanto que causa inmanente Aristóteles denomina entidad, ousia, a la forma específica, recogiendo así una de las significaciones básicas del término ousia expuestas en el 1. V de la metafísica. En otro sentido, se denomina ousia a aquello que es causa inmanente del ser de cuantas cosas no se predican de un sujeto, tales, por ejemplo, el alma para el animal, 10-17 BL 4-16. Por último, el eidos o forma específica no es solamente la esencia y la causa inmanente de la entidad natural, sino también su causa final o fin. La pregunta, ¿por qué estos elementos son un hombre?, solo aparece contestada plenamente cuando aquellos son considerados desde el punto de vista de la función a que están destinados y sirven, la actividad específica del ser humano que constituye su razón de ser, su finalidad 12. D. 11 La causalidad, inmanente, de la forma específica o eidos ha de entenderse doblemente. Un conjunto de elementos materiales constituyen una entidad determinada en la medida en que son aptos para realizar y realizan las funciones pertinentes. B. En el caso de los seres vivientes, además, el eidos es causa generadora de los elementos materiales y de su estructuración. Son, en efecto, las funciones vitales mismas, alimentación y desarrollo, las que van produciendo los distintos órganos a partir de la semilla o el embrión. Se trata de una concepción dialéctica, circular de la causalidad en cuanto que la función produce la estructura, las actividades vitales mismas crean y segregan los distintos órganos, y la estructura, a su vez, sirve a la función, si bien la prioridad corresponde a esta última, al eidos. 12 Porque estos elementos, por ejemplo, ladrillos y piedras, son una casa, es obvio. Este modo se llega a la tesis aristotélica más radical respecto de la naturaleza, la forma específica como finalidad inmanente, es decir, como telos, como entelequia, acto o actividad que es fin en sí misma. F. Tras este necesario recorrido a través de la teoría aristotélica de la entidad, volvamos ahora a las dos cuestiones que Aristóteles considera fundamentales acerca del alma. ¿Es el alma entidad o, por el contrario, es una determinación accidental del viviente, exacto, entelequia o más bien ha de ser considerada como una potencia, como una capacidad de los organismos vivos? La respuesta a ambas preguntas, ampliamente elaborada en el 1.2 del Tratado acerca del alma, viene dada por cuanto hemos expuesto anteriormente. Aristóteles establece y afirma repetidas veces que el alma es esencia, to tiene inai, forma específica, eidos, y entidad, ousia, del viviente. Sus ideas al respecto aparecen expresadas con concisión en las siguientes palabras: queda expuesto, por tanto, de manera general, que es el alma, a saber, la entidad definitoria, ousia catalogon, esto es, la esencia de tal tipo de cuerpo. 13.2 y 412 B9. Al ser forma específica del viviente, el alma constituye también su fin inmanente y, por tanto, su actualización o entelequia. Luego el alma es necesariamente entidad en cuanto forma específica de un cuerpo natural que en potencia tiene vida. Ahora bien, la entidad es entelequia, luego el alma es entelequia de tal cuerpo, Ib 412 a 20-23. La coherencia de la explicación aristotélica se basa en la afirmación fundamental de que el alma es el eidos, la forma específica del viviente, precisamente por serlo, es también su entidad y entelequia. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta fundamental afirmación de que el alma es la forma específica del viviente? Más arriba hemos señalado que la forma específica es el conjunto de las funciones que corresponden a una entidad natural. Por tanto, la forma específica de un viviente serán las actividades o funciones vitales, alimentarse, reproducirse, etc., que en su conjunto suelen. Que la pregunta se refiere a la causa, y esta, desde el punto de vista de la definición, es la esencia que, a su vez, es en algunos casos el fin.
Tino Seneca, Ib 10:41 a 26-29. En este texto se subraya cómo el tercero de los niveles que hemos distinguido en el discurso se refiere a la esencia en tanto que fin o finalidad. 13:13 Cabe citar otros pasajes del 1:7 de la metafísica en que se expresa lo mismo. Así, en el calle 10 se lee, el alma de los animales, ella es, en efecto, la entidad del ser animado, es la entidad en cuanto definición, la forma específica y la esencia de un cuerpo de tal tipo. 1035 B14-16. En el calle 11 del mismo libro puede leerse, la definición de hombre es la definición de alma, la entidad es, en efecto, la forma específica inmanente de cuya unión con la materia resulta lo que denominamos entidad compuesta. 1037 a 28-30. Denominarse, vida. La teoría aristotélica parece favorecer de este modo la identificación del alma con la vida. Si esto es así, no queda el alma desprovista de sustancialidad, de existencia y realidad autónomas, no se trataría, en definitiva, de una manera discreta de eliminar el alma manteniendo, eso sí, la palabra, alma, como un mero sinónimo de la palabra, vida. La identificación del alma con la vida, la sinonimización de ambos términos, se insinúa en nuestro tratado como una posible consecuencia interna del planteamiento mismo aristotélico. Nos limitaremos a llamar la atención del lector sobre dos pasajes cruciales al respecto. El primero de ellos dice lo siguiente: entre los cuerpos naturales los hay que tienen vida y los hay que no la tienen, y solemos llamar vida a la autoalimentación, al crecimiento y al envejecimiento. De donde resulta que todo cuerpo natural que participa de la vida es entidad, pero entidad en el sentido de entidad compuesta. Y puesto que se trata de un cuerpo de tal tipo, a saber, que tiene vida, no es posible que el cuerpo sea el alma. Ib 412 a 12 a 17. Repárese en las líneas que hemos subrayado. En la premisa se establece que el viviente es compuesto a través del sistema, cuerpo diagonal vida, el viviente es un cuerpo que tiene vida, mientras que en la conclusión este sistema se sustituye por el otro de, cuerpo diagonal alma, es decir, el viviente es un cuerpo que tiene alma, el alma no es el cuerpo. 14. El segundo de los textos que aduciremos corresponde a la célebre y conocida definición aristotélica del alma. Luego el alma es la entelequia primera de un cuerpo que en potencia tiene vida. Ib 412 a 27-28. De acuerdo con el sistema aristotélico, acto o entelequia es siempre y en cada caso el cumplimiento adecuado de la potencia que viene a actualizar. Por tanto, el acto o entelequia de un cuerpo que en potencia tiene vida ha de ser precisamente la vida y no cualquier otra cosa. No obstante, Aristóteles nos ofrece el alma en su lugar. Como en el caso anterior, la coherencia interna del texto parecería exigir la identificación de alma, psiche, y vida, zoui. La desustancialización del alma es, pues, una poderosa posibilidad interna de la teoría aristotélica acerca del viviente. Esta desustancialización del alma podía tener lugar de dos modos diferentes. En efecto, al situarse el alma entre el cuerpo y la vida y al intentar conceptualizarla desde la teoría de potencia y acto, no solo cabía la posibilidad de reducir el alma al acto identificándola. 14:14 Entre los comentaristas, Sofonias se apercibió en cierto modo del quiebro introducido en la argumentación en este pasaje aristotélico. Sus palabras restituyen la coherencia del texto en su aspecto formal: el que posee vida es, pues, un cuerpo y tal tipo de cuerpo. Por tanto, es compuesto de cuerpo y vida, y caso es kai somatos aquel, en cuanto sujeto y materia, esta, por su parte, en cuanto está en el sujeto como forma, adeloc. Con la vida, sino que cabía también la posibilidad de reducirla a la potencia identificándola con la capacidad del organismo para vivir. Esta última posibilidad, de la cual existen también indicios en nuestro Tratado 15,
fue la que históricamente tuvo más éxito en la escuela aristotélica primitiva. Por lo que sabemos, el alma no es ya para Aristóxeno sino la armonía o equilibrio entre las distintas funciones del organismo. En idéntica dirección se mueven Estratón y Dicearco. Este, discípulo inmediato de Aristóteles, recurre también al concepto de equilibrio corporal para afirmar que, no existe el alma, que el alma es algo, insustancial, Anoousios, 16. Por más que Aristóteles considerar en relación con las distintas partes del cuerpo lo que acabamos de decir. En efecto, si el ojo fuera un animal, su alma sería la vista, esta es, desde luego, la entidad definitoria del ojo. El ojo, por su parte, es la materia de la vista de manera que, quitada esta, aquel no sería en absoluto ojo a no ser de palabra, como es el caso de un ojo esculpido en piedra o pintado. Procede además aplicar a la totalidad del cuerpo viviente lo que se aplica a las partes, ya que en la misma relación en que se encuentra la parte respecto de la parte se encuentra también la totalidad de la potencia sensitiva respecto de la totalidad del cuerpo que posee sensibilidad como tal. Ahora bien, el que está en potencia de vivir no es el cuerpo que ha echado fuera el alma, sino más bien aquel que la posee. El esperaría y el fruto, por su parte, son tal tipo de cuerpo en potencia. La vigilia es, entelequia a la manera en que lo son la visión y el acto de cortar, el alma, por el contrario, lo es a la manera de la vista y de la potencia del instrumento. El cuerpo, a su vez, es lo que está en potencia. Pero así como el ojo es la pupila y la vista, en el otro caso, y paralelamente, el animal es el alma y el cuerpo, 2.1, 412 b 17-13a3. La teoría aristotélica del alma funciona en un doble sistema opositivo, frente al cuerpo y frente a la vida o funciones vitales. Frente al cuerpo, el alma se destaca como acto, frente a la vida, el alma aparece como potencia. Esta segunda es la perspectiva que corresponde al texto transcrito en el que los ejemplos utilizados son dos, el ojo y el hacha. El ojo se define por la capacidad de ver, vista, y el hacha por la capacidad de cortar, tales capacidades o potencias constituyen su esencia. Análogamente, señala Aristóteles, el viviente se define por su capacidad de vivir, siendo esta su esencia, es decir, su alma. El párrafo ofrece el mismo paradigma para los tres casos: a, instrumento de hierro, igual a materia, diagonal capacidad de cortar, igual a eidos, diagonal acto de cortar, b, pupila, igual a materia, diagonal capacidad de ver, vista, igual a eidos diagonal visión, y c, cuerpo, igual a materia, diagonal capacidad de vivir, igual a eidos, diagonal actividad o funciones vitales. Es obvio que en los tres casos aducidos la capacidad o potencia resulta determinada por el tipo de materia que la posee así como por su estructura y disposición peculiares. En cierto modo, esta explicación podía ser tomada como apoyo para la reducción del alma a la potencia, a la estructura y equilibrio corporales. 16 Sobre este punto pueden verse las observaciones de Ortega y Gasset en su obra La idea de principio en Leibniz, Buenos Aires, 1958, calle 18 páginas 163 y six. Tanto Aristóxeno como Dicearco procedían del pitagorismo. Por tanto resultaría exagerado suponer que su doctrina acerca del alma es el resultado de una evolución a partir del aristotelismo. Su origen es evidentemente pitagórico. Sin embargo, no es menos cierto que era posible intentar encajar esta doctrina dentro de una determinada línea de. Criticó duramente y rechazó la doctrina del alma armonía 17, el alma viene ahora a significar, más o menos, lo que en el lenguaje naturalista de los médicos se denomina salud, el equilibrio estructural y funcional del organismo que hace a éste capaz de realizar las funciones vitales. A pesar de lo anteriormente expuesto,
Es un hecho que Aristóteles no lleva a cabo la desustancialización del alma a través de ninguna de las dos posibles reducciones a que nos hemos referido. La metafísica aristotélica camina por otros derroteros impuestos por la afirmación de la autonomía de la vida respecto de la materia, y esta autonomía de la vida respecto de la materia es la que justifica, en último término, la autonomía activa del alma respecto del cuerpo. 18. Tal línea de pensamiento acaba prevaleciendo a lo largo del tratado acerca del alma. Resurge así inevitablemente la imagen tradicional del cuerpo. Interpretación del aristotelismo. 17 La crítica de Aristóteles a la doctrina del alma armonía se halla en el 1. Y, calle 4d. Nuestro tratado, 407 b 27-408 a 30. 18 Aparentemente, Aristóteles recurre en el tratado acerca del alma a una observación de tipo empírico que justificaría la distinción entre alma y vida, la interrupción de ciertas actividades vitales durante el sueño. Obsérvese el siguiente texto: luego el alma es entelequia de tal cuerpo. Pero la palabra, entelequia, se entiende de dos maneras: una, en el sentido en que lo es la ciencia, y otra, en el sentido en que lo es el teorizar. Es, pues, evidente que el alma lo es como la ciencia, y es que teniendo alma se puede estar en sueño o en vigilia, y la vigilia es análoga al teorizar, mientras que el sueño es análogo a poseer la ciencia y no ejercitarla. 2.1, 412 a 22-26. Esta constatación empírica no deja de ser trivial a efectos de justificar la distinción entre alma y vida. En efecto, el dato de experiencia propuesto resulta perfectamente integrable dentro de la teoría de potencia y acto sin necesidad de afirmar la irreductibilidad del alma a las actividades vitales. En primer lugar, y esto lo sabía perfectamente Aristóteles, que lo constata, por ejemplo, en los pequeños tratados dedicados al sueño, en el sueño no cesa la vida, sino algunas actividades vitales. Pero es que aun suponiendo posible la interrupción total de las actividades vitales, la explicación teórica a través de la doctrina de potencia y acto cabría igualmente sin necesidad de distinguir el alma de las funciones vitales. Sigamos imaginando e imaginemos que en tal caso el cuerpo continúa siendo potencialmente viviente, es decir, posee vida en potencia. Pues bien, es tesis aristotélica que cualquier ser natural está en potencia cuando tal potencia se actualiza de no mediar impedimento alguno. Cf. Med. 9, 7. De acuerdo con esta tesis, la presencia o ausencia de impedimentos y la intervención de agentes exteriores bastarían para explicar el hipotético fenómeno en cuestión sin necesidad de suponer la existencia de un alma en tal cuerpo. A no ser que vengamos a identificar el alma con la capacidad de vivir, en cuyo caso escaparíamos de Escila para caer en Caribdis. La negativa aristotélica a reducir el alma al conjunto de las actividades vitales, o a una mera posibilidad de vivir resultante de la estructura y estado del organismo, obedece, sin duda, a otras razones de más calibre que esta banal constatación empírica. Como órgano, como instrumento del cual el alma se sirve, y es que es necesario que el arte utilice sus instrumentos y el alma utilice su cuerpo, y 3,407 b 25-27. El alma no se reduce al conjunto de las funciones vitales, sino que, más allá de estas, aparece como el agente activo regulador de su coherencia y armonía. 19. Es cierto que Aristóteles insiste en que el sujeto que realiza las actividades vitales no es el alma, sino el viviente, en tanto que entidad compuesta. No es el alma quien se compadece, aprende o discurre, sino el hombre en virtud del alma. 408 b 15-16. Sin embargo, compárese esta rotunda declaración con lo que se establece en el siguiente texto de la metafísica: el acto está en el agente mismo, por ejemplo, la visión en el que ve, la especulación en el que especula y la vida en el alma. 10:50-34 bl. Puesto que la visión está en el que ve y la especulación en el que especula, la vida está paralelamente en el que vive.
El texto dice que está en el alma, el que vive es, pues, el alma, de acuerdo con la estructura lógica de este texto de la Metafísica 20. Una vez afirmada la irreductibilidad del alma, el cuadro de la explicación aristotélica de la vida queda definitivamente trazado de acuerdo con las siguientes líneas. A. El viviente se especifica y define por un conjunto de funciones, nutrición, etc. Tales actividades o actos son, en suma, lo que denominamos vida. La vida es, por tanto, actividad, acto. B. El alma, que no se identifica sin más con la vida, es también acto. De este modo, el alma resulta ser la entelequia. Actividades vitales y en el cual reside la vida, se corresponde con una ambigüedad paralela en el plano del uso de la lengua por parte de Aristóteles, sujeto gramatical de los verbos que expresan actividades vitales. En el tratado acerca del alma podemos distinguir tres tipos de textos. A. Hay algunos en que el sujeto de los verbos que expresan operaciones vitales es un nombre común como, las plantas, los animales, etc. Las plantas crecen, etc. Cf. Por ejemplo, 22, 413 a 25-25, 22, 413 b16-17, 28, 420 b31-32. Estas expresiones corresponderían en el plano de la teoría a la afirmación de que no es el cuerpo ni el alma quien vive, sino la entidad compuesta de ambos. B. Hay otros textos en que el sujeto de los verbos que expresan operaciones vitales es un pronombre personal, vivimos, pensamos, etc. Generalmente se trata en este caso de actividades cognoscitivas. Cf. 22, 414 a 4-13, 31, 424 b13 y 6, etc. C. Hay otros muchos, en fin, en los cuales el sujeto de tales verbos es el alma alimenta, intelige, delibera, afirma, niega, desea, huye o persigue, etc. Cf. Entre muchos otros, 28, 420 b27-29, 24, 416 b20-23, 37, 431 al 4-17. Este tipo de expresión correspondería, a su vez, en el plano de la teoría a la doctrina de que es el alma quien ejecuta las operaciones vitales y en quien reside la vida. O acto primero del viviente y la vida su acto segundo, c. Pero todo acto lo es de una potencia. De ahí que la distensión o hiato existente en los vivientes naturales entre el acto primero, alma, y los actos segundos, funciones vitales, implique la existencia de potencias correspondientes a estos últimos. A la nutrición, sensación, etc., corresponden otras tantas potencias, nutritiva, sensitiva, etc. Son las potencias o facultades del alma. La marca histórica de garantía de toda obra filosófica de primera magnitud no es otra que su capacidad para estimular la reflexión y promover el surgimiento de desarrollos ulteriores, de líneas de pensamiento que, procediendo de ella, divergen y se contraponen entre sí. Este ha sido el caso de la doctrina acerca del alma y la vida expuesta en nuestro tratado. Dentro de las coordenadas conceptuales diseñadas en él se ha polemizado apasionadamente sobre la naturaleza del alma desde los mismos discípulos de Aristóteles hasta los humanistas del Renacimiento, pasando por los comentaristas antiguos y las distintas escolásticas medievales. En antropología filosófica, esta obra aristotélica ha inspirado ininterrumpidamente toda una corriente de pensamiento que, sin olvidar su doble vertiente orgánica y anímica, ha insistido poderosamente en la unidad del ser humano. De esta obra aristotélica proceden y a ella se remiten como a su acta fundacional todas las corrientes vitalistas hasta nuestros días. Incluso en el ámbito de la mística, ámbito del que nadie parecería más alejado a primera vista que el propio Aristóteles, este tratado proporcionó inspiración y elementos conceptuales a la filosofía árabe a través de la teoría del intelecto, nous,
inengendrado e inmortal del cual el hombre participa. Más adelante nos referiremos a esta doctrina aristotélica. Igualmente notable es, en fin, la influencia de esta obra de Aristóteles en los campos de la psicología y la teoría del conocimiento, en aquella a través de su teoría de las facultades, en esta a través de su concepción del conocimiento como asimilación, como captación intencional de las formas de las realidades conocidas. Solamente el Fedón de Platón podría, tal vez, fin de la primera parte. Importante, este libro es de dominio público, cortesía de dominiopublico.es.